Constitucional. Con la aclaración, doctor Blume, usted también es asesor constitucional de la presidenta Dina Boluarte. En un tema puntual. puntual. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Bienvenidos. Buenas noches. Gracias, igualmente. Bueno, teníamos que iniciar con esa noticia a último minuto. En cualquier momento, de repente, tenemos que interrumpir la comunicación por eso. Pero, en primer lugar, ¿qué les pareció el mensaje? ¿Lo pudieron escuchar completo? Porque fue bastante extenso, doctor García. Bueno, en honor a la verdad que creo que con muchos no llegué al final. Resalto una parte, pero que merece una explicación. El inicio del discurso creo que fue aleccionador porque planteó la necesidad de establecer una clara diferencia entre quienes, más allá de posiciones partidarias, defienden el sistema democrático y creen en la Constitución, y quienes de alguna manera intentan fomentar la división entre peruanos y están dispuestos a violentar la Constitución y, por supuesto, destruir el Estado de Derecho. En ese sentido, la presidenta estuvo bastante acertada. Fue para polarizar, pero yo creo que para polarizar bien. Pero creo que esa parte fue incompleta, porque la historia correcta es el 7 de diciembre en que se produce el autogolpe. En primer lugar hay que felicitar a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se pusieron de parte, digamos, en defensa de la Constitución. A continuación, el Congreso de la República, al cual le podemos establecer 100.000 defectos, en esa ocasión estuvo en la posición correcta y actuó con la prontitud y la celeridad que el caso recomendaba. La posición del Tribunal Constitucional, del Ministerio Público cuando estaba la señora Benavides, el propio Poder Judicial y la ciudadanía. Yo recuerdo mucho que ciudadanos comunes y corrientes impidieron que el señor Castillo, incluso exponiendo su vida, pudiera alcanzar el asilo en la Embajada de México. Entonces creo que el relato hay que contarlo completo, pero sí creo que fue un buen deslinde, ¿no? En términos generales. Que para muchos además ha sido la mejor parte, del discurso. ¿Coincide, doctor Blume? Sí, cómo no. Lo primero que tengo que decir es que la presidenta ha ceñido su accionar a lo dispuesto por el artículo 118, inciso séptimo de la Constitución, que dispone que anualmente el presidente de la República hace un informe detallado sobre su gestión y sobre lo que va a hacer al año siguiente. Entonces, en ese sentido, debemos ponderar que en el Estado constitucional las normas constitucionales se están cumpliendo y quien preside el país está dando cumplimiento a un mandato constitucional. Eso es rescatable ya como inicio. Ahora, creo que es muy importante, y coincido plenamente con mi directo amigo y colega, el doctor Víctor García Tomás, el deslinde que ella ha hecho. Ella creo que ha hecho un deslinde claro y categórico por el sistema constitucional, por el Estado constitucional, por la democracia y por la institucionalidad en este país. Y se ha separado radicalmente y en términos categóricos de su pasado y de el partido que la llevó al poder, y de los dirigentes que estuvieron en la línea de plantear un plan de gobierno antisistema. Creo que eso lo ha deslindado correctamente, y no solamente eso, sino que ha llegado a decir que no quiere para el Perú un modelo como el de Cuba, como el de Venezuela, el de Bolivia, y creo que le faltó decir el de Nicaragua, porque no le escuché. Bueno, lo improvisó, ¿no? Porque no estaba escrito. Así es. En ese sentido creo que ese deslinde es importante. Y ese deslinde juega en la idea de que la entiendan el por qué, pudiendo ella haber continuado con la política del presidente Pedro Castillo, cambió en aras de la democracia, pero se ganó la antipatía de todos los sectores que la habían llevado al poder, o sea, los de su partido, y vino pues la consecuencia que nosotros conocemos de todas estas actuaciones. Ahora, en otro sentido ya podemos verlo después, pero en líneas generales coincido plenamente con Víctor. Hay muchas voces que consideran que la presidenta pudo haber tenido un poco más de sentido de empatía, un poco más de reconocimiento y ser solidaria con las víctimas que han fallecido, que han perdido la vida o que se están viendo afectadas por algunas acciones o inacciones de su gestión. Por un lado,
las protestas, dicho sea de paso, los familiares de las protestas, cuando ella asume el gobierno, estaban protestando mientras ella estaba leyendo el mensaje. Por otro lado, familias cuyos hijos se han visto afectadas por la comida nefasta del programa Caliwarma, o las víctimas de la delincuencia, de las extorsiones. ¿Esto debió haber sido incluido, doctor, en el mensaje? Creo que era necesario que la presidenta de la República, en un acto de sinceridad y honestidad, expresara las limitaciones, defectos y digamos, algunos incumplimientos de promesas gubernamentales de cara a la ciudadanía. En efecto, el Perú tiene un grave problema de violencia. Hay una serie de instituciones o servicios públicos que son cabalmente un desastre, el de salud, lo que usted ha señalado de Caliwarma, que es, creo, lo más grave, ¿no? En ese sentido, creo que sí, en efecto, ha ocurrido ello. Pero en referencia al tema de las víctimas, está claro que han habido excesos. Yo particularmente no creo que estos excesos alcancen a la parte política, ni siquiera institucional. Han sido en todo... Eso lo determinará finalmente el Poder Judicial, pero creo que han sido los excesos de algunos elementos de la policía o de la Fuerza Armada, eso se determina. Pero creo que lo que también debe remarcarse es el origen de esa protesta. Esa protesta tuvo signos subversivos, se tomaron aeropuertos, se impidió la presencia de la llegada de ambulancias a los centros hospitalarios, algunos pacientes murieron en ese contexto, se quemó un carro policial con un policía adentro, se destruyó la propiedad pública y la propiedad privada, y en consecuencia todo eso que sucedió no fue moco de pavo, fue una situación muy grave que se respondió con firmeza y probablemente con algunos defectos, pero creo que, como en el caso anterior, tenemos que contar la película completa, ¿no? Coincido completamente. Claro, no se trata además de que la presidenta salga a asumir la responsabilidad, pero sí decía yo un tema de solidaridad y de empatía con los familiares de las víctimas que estaban ahí afuera y lo que están exigiendo es justicia. Están pidiendo justicia. Es correcto. Sí, sobre ese tema yo quería acotar lo siguiente. Coincido con usted que hubiese sido preferible una expresión de solidaridad con las víctimas, pero sí enfatizó en la parte inicial que se había construido una narrativa en cuya virtud los golpistas, que eran los que habían provocado el desorden y pretendían desestabilizar el país e iban contra la democracia, aparecían ahora como las víctimas, y el Estado que salió al frente para restablecer el orden y la paz social es el victimario, y más aún ella es la victimaria. Entonces eso creo que la ha llevado quizás a exagerar un poco ese énfasis, aunque no estoy seguro si en la parte final del discurso que se distribuyó aparece alguna referencia a lo que usted dice de las víctimas. No. Eso es lo que no está, yo lo he leído. No he podido confirmar esa última parte, ¿no? De acuerdo, pero no está. Pero sí es real que, bueno, la presidenta se expuso como la persona que salvó la democracia y que evitó que cayésemos y nos convirtiésemos en Cuba, Venezuela, Bolivia, y lo que ha traído cola, ¿no? Porque hoy el vicecanciller boliviano ha salido a rechazar las expresiones de la mandataria. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Nuestro enérgico rechazo como gobierno boliviano a las declaraciones de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, porque en el 204 aniversario de la independencia del Perú, lamentablemente, hubo una declaración emitida por la presidenta Dina Boluarte sobre Bolivia, y nosotros rechazamos dichas declaraciones porque para nosotros son totalmente inadmisibles. Estamos convocando, en ese sentido, a la encargada de negocios de Bolivia en Perú. Ella vendrá a darnos un informe en detalle sobre la situación, porque obviamente este tipo de declaraciones no podemos aceptarlas. Bueno, ¿qué piensan de esa respuesta, doctor García Toma? Creo que es correcta la molestia, pero creo que hay que explicar el contexto. Esta es una intervención, al parecer, fuera del discurso, y que surge a consecuencia, pues, de las actitudes algo, digamos, duras, intransigentes de parte de un sector del Congreso. Pero en realidad, cuando la señora Boluarte se refiere a Bolivia, en realidad se está refiriendo a Evo Morales.
Exacto. que durante buenos años ha tratado de ingresar al territorio peruano y construir aquí una nueva base política. Y cuando se refiere a Venezuela, en realidad se está refiriendo a Chávez y se está refiriendo a Maduro, ¿no? En realidad no es a los estados, sino a los gobiernos. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia, es un país vecino, además es un país muy cercano por razones culturales. Tenemos relaciones con Cuba. Y por cierto, si las tenemos es porque no queremos llevarnos mal con ellos. Claro. No creo que haya habido una mala intención. Le ganaron los ánimos. Le ganaron los ánimos. Por los congresistas que además estaban protestando ahí mismo, ¿no? Porque Exacto, fue... yo coincido además, hay que distinguir entre los estados y los pueblos y quienes gobiernan esos estados y están a cargo de la jefatura de esas organizaciones sociales, ¿no? de esas sociedades, digamos. Creo que eso es lo que se está confundiendo. Pero hemos sido testigos nosotros de cómo el señor AMLO, el señor Petro, el señor Evo Morales se han interferido permanentemente en el Perú y hemos tenido que salir algunos al frente de esas declaraciones. Pero claro, entonces, creo que este es un exceso de susceptibilidad. Es evidente que Bolivia está pues en una situación muy complicada. Pero era natural que generase esta Era reacción, natural, ¿no? bueno, son, digamos, gajes de los trajinares políticos. Tú hablaste de una narrativa. Hablamos solo de una, pero no la que proviene del caviaraje, que no protagonizó la sonada, pero luego después construyó esta idea de que había habido un golpe de Estado parlamentario, que se había violentado a la Constitución, y eso obligó a una serie de constitucionalistas a, digamos, dentro y fuera del territorio, a dar batalla, porque como el fue señor tu caso, claro, fue tu caso. y el tuyo, el caso de Petro y el caso de AMLO, los dos, digamos, un buen tiempo trapearon la imagen del Perú como les dio la gana. Yo quiero enfatizar, a propósito del tema que estamos planteando, en realidad ha habido un enorme esfuerzo de la presidenta por sostener el Estado constitucional. Pero también es cierto que en forma inédita en la historia del Perú salieron al frente las instituciones. Cuando el 7 de septiembre del 2022 el señor Castillo pretendió romper el orden constitucional, las instituciones salieron al frente. Y de ahí, frente al embate de estos sectores radicales y de los caviares, un grupo de peruanos tuvimos el coraje de salir y de desmentir cada imputación falsa que se formulaba públicamente. Bueno. Y creo que frenamos los impulsos de estas personas y vamos a seguir en ese empeño. Bueno, pero al final, claro, como decían, y ambos han coincidido en esto, fueron las instituciones y finalmente también las Fuerzas Armadas las que no acataron el mandato del presidente Pedro Castillo. Un grupo de de peruanos que fuimos capaces de contestar lo que antes no se contestaba. Pero si las Fuerzas Armadas hubieran decidido, la historia hoy probablemente sería Por eso es otra, que, ¿no? digamos, la exigencia era que las expresiones de la presidenta, si bien siendo correctas, no eran plenas, porque digamos, el proceso es mucho más complejo y la participación desde el Estado y desde la ciudadanía fue casi unánime, ¿no? ¿Qué Ahora, hay que entender también que ella sale en su discurso final y lo que se ha hecho con ella es, creo que en eso tiene razón, la han convertido en un chivo expiatorio. O sea, ya le echan la culpa de todo y no, pero es la tampoco culpable es de así, todo. ¿no? Ya es una perorata de victimización. Bueno, pero quien está siendo atacada, imagínense, víctima de 6 pedidos de vacancia y todavía hay un pero eso es por su gestión. Eso no tiene nada que ver, porque ella se victimiza por mujer, por provinciana, en fin. Bueno, pero de todas maneras creo que es comprensible que quien preside y es víctima de todo ese embate salga y aclare. Pues, ¿no? Tiene que ser... digamos, algunas críticas que se le han formulado a la presidenta creo que son sumamente correctas. Es decir, ha habido momentos de frivolidad, de digamos, una bellaquería femenina que digamos que era inconducente. De acuerdo. ¿No? Y luego la falta de diálogo con no digo con los medios de comunicación, con la población. Gente, aquí tiene la obligación de responderle sobre cada una de las interrogantes. De acuerdo, ahora mismo no, ha salido pero flanqueadísima de seguridad, no permitiendo que nadie se pudiese acercar. Cuando salía caminando de regreso hacia Palacio de Gobierno, saludaba y yo decía, caramba, ¿quién saluda? Porque no había absolutamente nadie por ahí, porque no se permitía el acceso a nadie. Pero a ver, ¿qué piensan de la idea que
anunció la presidenta de reformar el sistema de justicia. En un contexto, porque como ha dicho bien, doctor, hay que poner todo y contar la historia completa. La mandataria está siendo investigada por el Ministerio Público y esto va a terminar eventualmente en el Poder Judicial por varios casos. Rolex, las cirugías, cofre y, en fin, varias investigaciones más contra ella y contra su entorno, hermano y personas cercanas del gobierno. ¿Es el momento, es lo que corresponde? Digamos, más allá del momento, lo cierto y real es que hay una enfermedad terrible en el sistema judicial que comienza con la incompetencia, con la falta de idoneidad, que tiene que ver con la corrupción y que finalmente hoy las instituciones judiciales son instrumentalizadas, son armas políticas para trasladarse al quehacer político, ¿no? Entonces, el proceso de reforma se hace necesario. Ahora, este proceso no será de la noche a la mañana ni durará un gobierno. Digamos, este es un proceso largo que va a requerir, por supuesto, de la cooperación del Ministerio Público y del Poder Judicial. Yo no espero mucho, particularmente del Ministerio Público con estas autoridades, pero evidentemente no hay una reforma que se pueda hacer sin ellos. Pero si hay que hacerla contra ellos, no me refiero a la institución, sino porque a los que la el señor Arana, solo para precisar lo que decía, es que han tenido varios intentos de presentar reformas al sistema judicial, pero el problema es la autonomía de las instituciones. Exacto, exacto. Bueno, respecto al tema de la reforma, siendo instituciones constitucionalmente autónomas, no puede el Congreso reformar mediante una ley estas instituciones, tendría que haber una reforma constitucional que lo habilite. Lo que sí puede es, a través de la ley orgánica de cada una de ellas, de estas instituciones, establecer algunas normativas que permitan ajustes. Ahora, el fondo del asunto es el siguiente: ¿por qué está la Administración de Justicia en este penoso estado? Porque no llegan los profesionales más calificados, más idóneos, más probos, los mejores. No llegan los mejores. Y salvo excepciones, pues estas instituciones están integradas por personas que no se pudieron abrir camino en el sector privado. Entonces tenemos que hacer un cambio muy trascendente, que va a durar mucho tiempo. Pero podemos empezar, para mí, por ejemplo, con un esfuerzo real de la Junta Nacional de Justicia, que debería completar el número de jueces supremos titulares. Porque el drama actual del sistema de justicia en lo que se refiere al Poder Judicial es la provisionalidad. No es posible que una Corte Suprema, que aproximadamente debe tener 50 jueces, tenga 18 titulares y los demás sean suplentes. Y que esos suplentes sean designados simplemente por un oficio del presidente de la Corte. Es decir, eso tiene que cambiar, y eso puede cambiar rápidamente si es que se hacen los concursos, se convoca a los mejores, se elige a los mejores y se pone en acción ya la participación de nuevos magistrados autónomos, independientes, premunidos del mandato de la Junta Nacional de Justicia. Se pone la autonomía como pretexto, justamente para salvaguardar la autonomía es que no debe permitirse la provisionalidad, porque como bien has dicho, Ernesto, basta la firma de un titular de unas instituciones para que una persona que estaba haciendo su labor, pero que de un momento a otro no le cayó bien, no le simpatizó, no entendió bien la insinuación, etcétera, etcétera, quede de lado, ¿no? De otro lado, la misma Junta debería, para mí, procesar a todos los fiscales que desacataron el mandato de la propia Junta, independientemente de lo que ocurrió después, y que se rebelaron contra el sistema constitucional. Porque lo que hizo la señora Delia Espinosa y el equipo de fiscales supremos que la apoyó es un acto de rebeldía inaceptable en un sistema constitucional. Tengo que hacer una pausa. Quédense, por favor, con nosotros para seguir hablando sobre todo de eso, con lo que vamos a regresar. Hoy se canceló la presentación del libro del cabecilla terrorista del MRTA, Víctor Polay Campos. Así que quiero conversar con ustedes sobre esta situación y que recordemos también lo que hizo ese hombre en el país. Volvemos. Bueno, lamentable, sin duda, esta situación. Se entiende la indignación de la gente, sobre todo aquellos que conocemos la historia y sabemos lo que hizo Víctor Polay Campos y el MRTA en una época nefasta para el país. ¿Qué piensan de eso? O sea, hoy no se permite la presentación, pero mañana se va en otro espacio. Tatiana, usted ha dicho algo que es parcialmente correcto. Los que estamos aquí, los tres, y probablemente buena parte de su audiencia, sabe lo que sucedió y tiene una posición definida y clara
de la necesidad de ponerle freno, de impedir que vuelva a renacer el terrorismo. Pero lamentablemente el Estado por un lado y la sociedad civil por otra no ha creado la narrativa correcta, específica y concreta que ponga los puntos y los acentos correspondientes de lo que pasó en ese periodo. Y en consecuencia, digamos, cuando aparece este libro, en realidad lo que aparece es el miedo, nuestro miedo de que eso vuelva a florecer, justamente porque llega a mentes incautas que no han tenido la información, que en todo caso hasta sus padres debieron dársela, y eso puede hacer caldo de cultivo para revivir. Yo les digo una cosa, a mí en el colegio no se me habló de terrorismo, pero en casa sí. En casa a nosotros nos enseñaron qué hizo Sendero Luminoso, el MRTA, quién fue Abimael Guzmán y todo lo que generó. Pero yo no sé si todos los hogares en verdad se hable de esa manera. Exactamente. No, parece que no. Yo quería acotar lo siguiente. Es evidente que los movimientos terroristas le declararon la guerra al Perú. Y por eso hay toda una legislación punitiva muy severa que inclusive condena la apología del terrorismo. Entonces es un libro que inevitablemente, desde mi punto de vista, dado quién es el autor, pondera ese movimiento. Es un libro incompatible con el sistema constitucional. Habría que conocer su contenido y creo que ese contenido podría calzar dentro de esa prohibición legal. Y por lo tanto creo que es prudente no permitir su presentación hasta que no se verifique el contenido de ese libro y si el mismo está dentro de la tipificación contenida en el Código Penal sobre el delito de apología del terrorismo. De acuerdo, de acuerdo. O sea, más allá de la educación, la responsabilidad de los partidos políticos es de que sus militantes sean la primera fila de defensa de la democracia y de lucha contra el terrorismo. Si no, no son partidos democráticos. Yo creo que a raíz de, y en línea con lo que tú dices, a raíz de este hecho, deberíamos ver alguna fórmula para reproducir la argumentación que deben conocer los jóvenes peruanos sobre el daño inmenso que le causó al país este tipo de accionar, estos movimientos subversivos, que trajeron miles de muertos y de daños para el país. Esa historia no se debe repetir. Esos episodios deben estar permanentemente en una especie de recordación a la sociedad peruana. Lamentablemente nosotros en nuestro país a veces somos medio amnésicos, nos olvidamos de las cosas que pasan, pero eso tiene que marcarse como una constante. De acuerdo. Cuidado, el terrorismo es nefasto para el país Y sobre todo, y no debemos tolerarlo. Y dejar el lenguaje ambiguo, o sea, terrorismo, y dejar el lenguaje no conflicto armado interno. No, por supuesto, ¿no? por supuesto. Bueno, y ya todo eso pertenece a la red de ciertos sectores que ya no van a prosperar, porque pero es que antes tenían cancha abierta. Pero si todos lo no. entendiéramos de esa manera, si todos comprendiéramos el daño que eso generó, no tendríamos probablemente esta discusión en estos momentos, ¿no? Sería un libro intrascendente, irrelevante. Exacto, totalmente. Ahora, lo preocupante, y lo decía el general Baella también, es que vencimos el terrorismo en armas, pero no en pensamiento. Esta gente, miren la cantidad de años que ha pasado desde los 80, 90 y siguen pensando igual. Es una buena oportunidad para redoblar la decisión de empeñarnos en borrar esa lógica nefasta y que nunca más vuelva a producirse en el Perú. Pero eso habla también de tener educación de calidad, que tampoco la tenemos. Claro. La tosudez ideológica de quienes formaron parte del terrorismo se mantiene en gran parte. Lo que tenemos es que evitar que jóvenes incautos, ingenuos, ignorantes sobre aquello que ha pasado, puedan ser nuevamente atrapados en esas filas. Porque muchos de ellos están recuperando su libertad. Víctor Polay Campos en 2 años va a estar libre. Entonces, el riesgo de una persona que, pese a la cantidad de años, ha seguido escribiendo ese tipo de libros y otros documentos, pero siga pensando de esa manera, el riesgo es alto. Exacto. ¿No? O sea, no sabemos. A ver, a lo largo de la historia hemos encontrado también grupos de adoctrinamiento a niños y a diversas personas en situación de vulnerabilidad principalmente, que son atrapadas por esa gente. Y hay en el Congreso incluso representantes de esa tendencia. Y en honor a la verdad, pues ha habido un descuido enorme de toda la sociedad peruana y de todos los sectores de la sociedad peruana en este tema del terrorismo, y se ha dejado que profesores vinculados a estos movimientos sigan haciendo labor docente y malformando y envenenando a muchos jóvenes peruanos. Y quizás esta oportunidad sea propicia para redoblar esfuerzos y tomar decisiones para salir al frente. Y lo central, el Perú puede tener muchos problemas, algunos muy graves,
pero definitivamente ninguna solución pasa por el terrorismo. Exacto. Eso es lo más importante. Y además, eso hay que quedar claro. los vencimos y nunca más volverán. Sí, En eso tenemos que estar muy duros. El editor del libro, por ejemplo, decía que lo están censurando. ¿Esto calificaría como Yo censura? creo que no, porque el movimiento terrorista es un movimiento antisistema, repudiado por el sistema constitucional y es más penalizado, inclusive en su difusión de ideas. Y por lo tanto, todo aquello que esté desde mi punto de vista en la línea de difundir el movimiento terrorista, su contenido, sus acciones o las consecuencias del mismo, debe estar proscrito. Yo diría No podemos ser tan ingenuos en el Estado constitucional de bajo el prurito de la libertad de prensa y libertad de información permitir actos terroristas. Pero hay una solicitud para la presentación de un libro. Quienes recogieron esta Exacto. solicitud fueron... Que dice que no se Exacto. enteraron, ¿no? Del contenido. Difícil, ¿no? Creer. Digamos, primero... No pusieron el celo No necesario, pusieron el celo pues, necesario y Ya. en consecuencia ellos son los responsables del hecho. ¿no? Exacto. El tema es que, claro, hay mucha gente que ni siquiera hasta el día de hoy sabía de la presentación de ese libro o sabía de la existencia de este libro. Y decía yo al inicio, hoy se canceló la presentación en la FIL, que es una importante feria de libro, pero probablemente mañana, más tarde, estén haciendo la presentación en otro lugar y esto genere el efecto contrario y haya más gente interesada en participar. No solamente en asistir al acto, sino en comprar el libro, porque, digamos, si lo prohíben... ¿Por qué lo, pues, exacto, ¿por qué lo prohíben? claro, Algo habrá ahí que claro. me interese saber, ¿no? O sea, Habría también hay que, habría que indagar. también habría que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Sí, exacto. Gente como Víctor Polay Campos ha seguido escribiendo, ha seguido adoctrinando desde la cárcel, ¿no? Porque, insisto, ese pensamiento no ha cambiado en absoluto. Y eso es el riesgo que hoy sigue latente en el país después de Este tantísimos tipo de libros años. lo que hacen es justificar una existencia. Es decir, tomé una decisión y esa decisión finalmente no fue incorrecta. Fue fallida, ¿no? Digamos, eso es lo que intentan este tipo de narrativas, ¿no? Pero a nosotros particularmente no nos interesa lo que, digamos, las explicaciones que quiera darse a sí mismo el señor Polay. Lo que tenemos que es evitar, o digamos, darle a los estudiantes las armas para poder combatir esas ideas, para que personas como Víctor Polay, en su momento como Víctor Rey, no lleguen a ese terreno, ¿no? De acuerdo. Y como sociedad no permitir que estas situaciones se vuelvan a poner a la luz y Efectivamente. signifiquen peligros en el futuro, ¿no? Gracias, doctor Blume. Gracias. Gracias, doctor García Toma, los dos por haberme acompañado el día de hoy. Tengo que hacer